Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de YouTube llamado Genios del Ajedrez. Espero que se encuentren muy bien. En el video del día de hoy vamos a aprender un esquema táctico que nos va a ayudar a resolver cualquier problema de táctica que ustedes se encuentren. De hecho, esto les va a servir porque al tener una manera organizada de resolver los problemas, es decir, un orden de pensamientos, va a permitir que cuando estés en una partida lo puedas implementar a la hora de tratar de ver si existe táctica o si ya sabes que posiblemente hay ahí algo de táctica, pues empieces a buscar las jugadas correctas. Así que comencemos. Este esquema táctico consta de 4 pasos. Estos pasos, ¿verdad?, son fáciles de aprender y vamos a analizar uno por uno. Empecemos con el primero. Definir la debilidad del rival. Es decir, nosotros cuando vamos a resolver un problema, ¿verdad?, o ya nos encontramos en una partida y vemos que hay táctica, primero tenemos que definir muy bien dónde está débil el rival. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero podemos observar tal vez la seguridad del rey. Tal vez el rey está atrapado prácticamente por sus propias piezas o nuestras piezas están limitando mucho que el rey pudiera ocupar una casilla diferente en la que está. O tal vez el enroque ya está mal, el enroque se ha abierto o hay columnas abiertas. Podemos observar todo eso, pero a veces pudiera ser que la táctica no se genere simplemente para dar un jaque mate, sino para sacar otra cierta ventaja. Para eso el segundo punto, tal vez hay que observar si en la posición las debilidades son algunas piezas sueltas. A veces es común que se dejen piezas importantes como las torres o la misma dama en lugares donde nadie está protegiendo a esas piezas y entonces nosotros pudiéramos jugar algo de táctica ahí. Otro punto más para observar si hay debilidades son las casillas o los peones débiles. A veces existen casillas donde como ya se avanzaron los peones, estas casillas ya no tienen ninguna protección y ese pudiera ser un punto donde exista táctica. O los peones, hay peones débiles, por ejemplo, peones doblados, peones rezagados, que hemos visto este tema en algunos otros videos. Ahí también pudiera existir la táctica. Y por último tenemos ahí las columnas abiertas. Cuando hay columnas abiertas también se pudiera generar muchos temas tácticos ahí. Así que hay que estar pendientes de cualquiera de estos aspectos en la posición. Una vez que ya definimos muy bien la debilidad del rival, pasamos al segundo paso y este es definir cuáles piezas nos van a ayudar a atacar o nos van a ayudar a generar la combinación para que lleguemos a un remate posiblemente o para sacar ventaja. Incluso podemos también definir qué piezas tal vez todavía no están atacando, pero en algún momento pueden llegar a contribuir al ataque. Este punto, ¿verdad? O en este paso, más bien dicho, tenemos 3 puntos más ahí en esa columna. Una es que primero hay que observar las piezas que ya están cerca de esa debilidad. ¿Por qué? Bueno, porque son las que inmediatamente vamos a poder utilizar. Después, obviamente hay que observar las piezas que apuntan a esa debilidad. Por ejemplo, aquellas piezas que son de largo alcance, como las torres o los alfiles, o incluso la misma dama. Y por último, hay que observar también, hay que tener en cuenta, digamos, que no se nos olviden aquellas piezas que tal vez aún no están contribuyendo al ataque y no están muy cerca, pero en algún momento pudieran acercarse y contribuir a algún ataque importante. Una vez que ya observamos todo eso, vamos a buscar ahora sí las jugadas candidatas. Este es el tercer paso. No vamos a empezar a calcular, simplemente hay que identificar estas jugadas candidatas. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, por orden de importancia hay que ver primero las jugadas directas. ¿Cuáles son estas jugadas? Son los jaques y las capturas. ¿Por qué? Bueno, porque si hay un jaque, el rival no va a poder hacer otra cosa más que salir de ese jaque, ya sea capturando nuestra pieza, interponiendo otra pieza, es decir, tiene que actuar de manera forzada. Y eso pasa muchas veces también con las capturas, porque como ganamos material, entonces ahora pues el rival va a querer recuperar o equilibrar el material. Y después tenemos las jugadas indirectas. Estas pueden ser amenazas de jaque o amenazas a piezas importantes. No estamos capturando, pero estamos amenazando tal vez hacer un jaque o capturar una pieza importante.
Y ahora sí, ya una vez que tenemos identificada la debilidad en la posición, ya también sabemos qué piezas son las que pueden atacar y luego esas piezas definimos cuáles son algunas jugadas candidatas, es decir, los jaques, las capturas o después de que observamos eso también algunas indirectas. Ahora sí viene ya el cuarto paso, el cálculo de jugadas y variantes. Si te fijas aquí en este esquema táctico, esto es lo último que vamos a hacer, empezar a calcular. Y comúnmente cuando resolvemos ejercicios, lo primero que hacemos es ver la posición y empezamos a calcular. Pero esto no es muy efectivo. Hay que hacerlo al último. Y para esto nada más te voy a poner un ejemplo. Imagínate que vas a buscar la playera o la camisa favorita que tienes, pero tienes en tu cuarto todo un desastre, la ropa tirada abajo de la cama, ropa sucia con ropa limpia, las cosas están todas revueltas. ¿Cuánto te va a costar encontrar tu playera favorita? En cambio, si todo lo tienes bien ordenadito, tú sabes exactamente en dónde vas a ir a buscar esa playera y la vas a encontrar mucho más rápido. Algo parecido pasa si nosotros tenemos un orden de ideas a la hora de resolver la táctica, va a ser más rápido que encontremos en realidad la jugada. Y de hecho, ese proceso nos va a ir entrenando nuestra mente para que así lo hagamos siempre y lo vamos a poder lograr o vamos a tener más efectividad incluso en nuestras partidas. Así que en el cálculo lo que vamos a hacer es calcular primero jugadas forzadas. Como decíamos, vamos a empezar a calcular los jaques y las capturas y después vamos a calcular las jugadas secundarias. Esto va muy de la mano al tercer paso. Esas jugadas indirectas como amenazas de jaque o amenazas de captura las vamos a calcular al último. Posiblemente ni siquiera calculemos a veces las jugadas indirectas porque encontremos la respuesta en las jugadas forzadas o directas. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo podemos resolver los problemas con este esquema táctico. Bueno, aquí tenemos el primer problema en el tablero. Juegan las blancas y ganan. Puedes si quieres ponerle pause o este ejercicio lo puedes ver y el próximo ejercicio te animo a que tú sí le pongas pause. Va a estar un poquito más difícil el próximo ejercicio, pero si entiendes bien cómo resolverlo con el esquema táctico, seguramente lo vas a resolver. Bien, en este ejercicio tenemos primer punto que identificar la debilidad. Es cierto que nosotros tenemos mucho material de menos, solamente tenemos a nuestra torre y a nuestra dama como piezas mayores y un peón, es lo único que tenemos. En cambio, las negras, vamos a quitar esto, las negras tienen tres piezas menores que son dos alfiles y un caballo, tienen dos piezas mayores que es la torre y la dama y además tienen tres peones, así que tienen mucho más material. Pero vamos a observar que sí existe una debilidad de parte de las negras. Y si observamos bien, nos vamos a dar cuenta que la debilidad consta en la seguridad del rey. ¿Por qué? Bueno, el rey está prácticamente atrapado, no tiene casillas a dónde ir. Primero que nada, sus propias piezas, como estos peones que se encuentran en F6, en E6 y en D5, no lo dejan pasar a ninguna de estas casillas. Y la torre que se encuentra en F5 y el alfil que se encuentra en F4 tampoco lo dejan pasar a ninguna de estas casillas. Ahora, las casillas donde no hay piezas negras, como la casilla de D6 y la casilla de D4 y E4, no son accesibles para el rey. ¿Por qué? Bueno, las casillas de la fila 5, de la fila 4, perdón, D4 y E4 están protegidas tanto por el rey como por la torre. La casilla E4 también está protegida por el peón. Ahora, la casilla que tampoco hay ninguna de sus piezas, que es la casilla D6, tampoco puede ser ocupada por el rey negro porque tenemos ahí a nuestro rey, ¿verdad? Protegiendo esa casilla. Muy bien, así que ya identificamos la debilidad. La debilidad de las negras es que el rey apenas se reciba un jaque y podría ser mate. Correcto, ya que tenemos el primer punto, ¿verdad? Bien establecido, hemos definido la debilidad del rival, ahora necesitamos pasar al siguiente paso. Y el siguiente paso nos dice que hay que ver qué piezas son las que nos van a servir para atacar. Y obviamente aquí tenemos la torre, la dama y el peón, nada más. Entonces no es tan difícil de ver.
pero sí, todas pueden atacar. La dama puede atacar, ¿verdad? De manera directa, al igual que la torre, y también nuestro peón puede atacar de manera directa. Ya vimos que las tres nos sirven. Ahora bien, vienen las jugadas candidatas. Las jugadas candidatas, como habíamos visto, hay que empezar con los jaques y las capturas. Empecemos por el peón. El peón tiene un jaque si avanza a D4. Muy bien, la torre también tiene un jaque si ésta llegara a ponerse en la casilla E4. Y nuestra dama tiene dos jaques porque puede capturar la torre y estaría haciendo un jaque, y también podría capturar el caballo de E2 y estaría haciendo un jaque. Esas son jugadas muy directas, y después tenemos otras jugadas también, ¿verdad? Directas, que son capturas. La más directa siempre va a ser el jaque y después las capturas. Si ahora vamos con las que siguen, las siguientes jugadas directas podría ser que la torre capture el alfil, pero como no está haciendo jaque, ¿verdad? Aunque es directa, no es tan fuerte como la otra jugada de torre, que era la de E4. Ahora, la dama en sus jugadas directas de jaque también estaba capturando. De ahí en fuera no tiene otro tipo de capturas. Ya tenemos entonces todas las jugadas directas con jaque y también las directas con captura. Obviamente ahora vamos a empezar a calcular, pero vamos a empezar con los jaques, ¿verdad? La ventaja es de que en esta posición hay dos jaques que también son capturas. Vamos a comenzar con el jaque del peón. Tú podrías empezar como tú quieras, ¿verdad? O con la que tú quieras o la que prefieras empezar, y posiblemente llegues antes a la respuesta. Pero yo, por motivos, ¿verdad?, de aprendizaje, pienso que es mejor empezar ahorita con el peón. Imaginémonos, si jugamos nosotros D4, estamos haciendo un jaque, ¿verdad? Pero ahora el rey va a poder moverse, por ejemplo, a la casilla E4 y salir del jaque, ya que aquí en el cálculo nos damos cuenta de que nuestro peón en la casilla que se encontraba en D3 también fungía o servía para proteger la casilla E4. Y otra posibilidad que existe es de que en vez de que avance a E4 el rey, podría también capturar nuestro peón con el caballo. Así que si nosotros después quisiéramos comer, ¿verdad? En realidad solamente ganamos una pieza, pero de ahí en fuera nada más. Así que vamos a ver, ¿teníamos otra jugada candidata? Claro que sí, tenemos la jugada de la torre. La torre, la más directa, es jugar un jaque con torre E4. Ahora sí, el rey no puede capturar. ¿Por qué? Porque tenemos el peón todavía en la casilla de D3. Como tenemos aquí el peón, la única opción para salir de este jaque es que las negras capturen con su peón de D. Y ahora hay una diferencia. El peón que antes existía en D5 ahora está en E4, y entonces nuestro jaque con peón tiene un poco de más fuerza, porque el rey no puede avanzar a E4, no puede capturar nuestro peón y tampoco puede ir a ninguna de las casillas de la columna D que tiene a un lado, porque está nuestro rey. Pero tiene una salvación, y es que pueden jugar caballo por D4, y entonces esto ya no nos sirvió de nada. Muy bien, ya esto nos va dando una idea de entonces cuál es la respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos una jugada candidata que decíamos que era la de capturar la torre y hacemos jaque. Pero si calculamos rápidamente esta variante, comemos, nos comen y se acabó la fiesta. En cambio, la otra jugada candidata era la de caballo, perdón, dama por caballo, y estamos haciendo un jaque. Y como el rey no tenía dónde moverse, nos tiene que capturar forzosamente con su alfil. Y ahora sí, un cálculo que ya habíamos hecho. Si jugamos torre E4 jaque, nos tiene que comer con su peón de D, y al avanzar nosotros el peón de D4 estamos haciendo jaque mate, porque ya no existe el caballo que se encontraba en la casilla E2. Así que con el esquema táctico en realidad pudimos resolver el problema. Aquí lo importante es de que estamos teniendo una manera organizada de resolver los problemas, y así nos podemos dar cuenta en qué nos estamos equivocando.
Y para esto voy a poner el siguiente ejemplo. Bueno, aquí tenemos el siguiente problema. Juegan blancas y ganan. Te invito a que pongas pausa al video y trates de resolverlo con el esquema táctico. Nos vemos en un momento. Bueno, espero que lo hayas podido resolver y sobre todo que lo hayas resuelto con el esquema táctico. Vamos a ver algunos detalles de importancia. ¿Por qué? Porque con este ejemplo quisiera poder expresar o dar a entender lo importante que es que tengamos una manera organizada de resolver la táctica. Vamos a comenzar. Primero hay que identificar la debilidad. ¿Cuál es la debilidad en esta posición? Bueno, primero que nada, si nos viéramos a nosotros mismos, es decir, a las blancas, nos están amenazando un mate con la torre y la dama en la columna H, ¿verdad? Nos van aquí a hacer un mate, así que necesitamos actuar de manera directa. ¿Pero cómo? Bueno, si nosotros observamos la posición, tenemos que el caballo se encuentra en B6 y en los enroques los caballos donde están mejor situados es ya sea en C6 o en la casilla también de F6. En este caso de las negras, si fueran blancas, sería en F3 y en C3. ¿Verdad? Los mejores lugares para los caballos cuando están protegiendo un enroque. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, si el caballo se encontrara en la casilla C6, estaría protegiendo la casilla D8, un lugar donde pueden entrar las piezas y hacer un mate del pasillo. De hecho, si observamos la posición, esa es la debilidad. El rey puede recibir un mate del pasillo. También la casilla D8 es débil, pues está apuntada por dos piezas. El rey también no puede salir, ¿verdad? Así que otra debilidad es de que nosotros estamos dominando la columna abierta de la columna D. Así que ya identificamos que el rey es el que está débil. El rey puede recibir un mate del pasillo. La casilla de 8 es débil y no tiene el caballo en una buena casilla. Así que ahora viene, ¿verdad? Las jugadas que pueden, o más bien las piezas que pueden atacar. Y esto es fácil, ¿verdad? El caballo no puede atacar, el alfil tampoco puede atacar. La torre sí puede atacar, pero de una manera secundaria, es decir, como en una segunda jugada. Pero tenemos que nuestra dama y nuestro caballo sí pueden atacar. ¿Por qué? Ahí viene el segundo punto, las jugadas candidatas. Tenemos como jugadas candidatas jugar caballo, caballo E7, haciendo un jaque al rey, y como no hay ninguna pieza que nos pueda atacar o no hay ninguna pieza que esté defendiendo la casilla E7, por lo tanto es una casilla débil, entonces el rey forzosamente va a tener que ir a B8. Ahora tenemos la otra jugada candidata que es la de dama por D8, que también es un jaque, así que es una jugada directa. Estas dos jugadas, debido a que nada más tenemos estas dos piezas para atacar, son las jugadas candidatas directas. Y la indirecta sería que tenemos la torre también apuntando hacia D8 para capturar o hacer un jaque. Así que vamos a comenzar con esas tres jugadas. Si se fijan, no son muchas jugadas y lo podríamos hacer más rápido si nos acostumbramos, pero ahorita como lo estamos explicando, pues vamos un poquito más lento. Muy bien, vamos a ver, entonces vamos a comenzar con la jugada de caballo. No voy a mover aún las piezas. Si jugamos caballo E7 estaríamos haciendo un jaque. Como decíamos, el rey se va a tener que mover a la casilla de B8. Y entonces nosotros podríamos capturar la torre de D8 y ahora estaríamos haciendo un jaque. Pero ¿cuáles son las posibilidades? Bueno, nosotros podríamos pensar que si nos captura la torre ahora de H, nos captura nuestra dama, entonces nosotros podemos jugar torre por D8 y ahora nuevamente estaría en jaque el rey. La única que tendría sería poner el caballo en C8 y entonces nosotros con nuestra torre que ya está en D8 capturaríamos el caballo haciendo jaque mate. Eso es lo que nosotros calculamos, pero cuando le damos una repasada nos damos cuenta que después de jugar caballo E7, ellos responden rey B8, luego nosotros dama por D8, existe la posibilidad de cubrirse primero con el caballo. Si se cubren las negras con el caballo, entonces ahora nosotros vamos a seguir teniendo la amenaza de mate, pero también ya no tenemos como tal el jaque mate. ¿Por qué? Porque si capturamos el caballo, nos capturan la dama
con la torre de H, y aunque nos comamos la torre, vamos a seguir teniendo nosotros de cierta manera desventaja, pues solamente vamos a tener una torre, un caballo y un alfil, y ellos van a tener un caballo y un alfil, pero también van a tener a la dama. Así es que esta variante no nos sirve. Vamos a ver, ¿dónde está la otra jugada candidata? Porque pudiéramos tratar de decir, ya no funciona, pero teníamos otra jugada candidata. Y esta era que teníamos la jugada de dama por D8. Ahora, ¿qué pasa? ¿Habrá una diferencia? Bueno, nuevamente, si nosotros capturamos con dama, el rey no nos puede capturar porque tenemos a nuestra torre aquí protegiendo a la dama. El caballo obviamente no puede hacer nada, el otro tampoco, ni el alfil puede hacer nada, tampoco la dama. La única pieza que puede hacer algo es la torre de H. Cuando la torre de H nos coma, entonces en primera ya no existe el mate. Y en segunda, ahora nuestra jugada caballo E7 es más fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque nuevamente como no hay ninguna pieza protegiendo la casilla E7, nosotros estamos obligando a las negras a avanzar a la casilla B8, llevar a su rey a B8. Una vez que el rey se va a B8, ahora sí entra nuestra otra pieza, torre por D8 jaque, y como ya no existe la torre de H, porque ya pasó a estar en D8 y ya no la comimos, la única que va a tener, la única posibilidad es jugar caballo C8. Pero ahora sí, nosotros podemos capturarla haciendo jaque mate, ya que no existe ninguna otra pieza defensora en la fila número 8. Vamos a ver, entonces la respuesta sería primero dama por D8, jaque. Ahora necesitan jugar la única que tienen, que es torre por D8. Y nosotros ahora jugamos caballo E7, jaque, rey B8, y viene nuestra última pieza de ataque, torre por D8 jaque, la única caballo C8 y torre por C8 jaque mate. ¿Qué quisiera destacar en este problema? Cuando yo resolví por primera vez este problema, yo me tardé mucho pensando en la jugada caballo E7 jaque y decía, es que lo ideal sería que después de que el rey se va a B8 y yo capture en D8, entonces me capturen. Pero decía, pero si me comen, digo, si ponen el caballo en C8, ahora yo la única opción que tengo es capturar la torre para que no me hagan mate. O capturar el caballo, pero obviamente el caballo no vale tanto. Y si capturo el caballo, aunque haga estos cambios, yo voy a salir perdiendo. Así es que como que me tardaba mucho, pero con el esquema táctico me di cuenta de que no es necesario que nos esforcemos tanto en solamente una jugada. O a veces lo que ocurre es de que pensamos que a fuerzas la jugada que tenemos esa debe de ser. Pero cuando nosotros primero llevamos un orden, podemos recordar aquí, ya que vimos que no funciona el plan, ya que vimos que todo esto ya no funciona, al, al que cuando nos juegan caballo C8 ya no va a funcionar, entonces no estamos pensando y pensando en esta variante. Lo que hacemos es decir, bueno, tenía una jugada candidata más, vamos a ver a esa candidata. Y entonces tenemos que dama por D8, que era la otra jugada, nos empieza a dar otras ideas. ¿Por qué? Porque ahora nos damos cuenta de que la variante ahora sí que funciona. ¿Por qué? Bueno, porque la otra jugada candidata era mucho mejor. Es decir, cuando tenemos más opciones, nosotros no nos aferramos a una idea. No, ¿por qué? Porque vamos a probar nuevas ideas. Y de hecho, pudiera pasar que a veces al resolver algún problema, al estar viendo las jugadas candidatas, nos demos cuenta que esas jugadas candidatas, aunque no sean la respuesta, nos van dando una idea para combinar, ¿verdad? Las ideas que vamos adquiriendo en ese cálculo y encontramos entonces la respuesta correcta. Espero que te haya gustado este video, te animo a que te suscribas y que compartas el video a más amantes del ajedrez. Nos vemos.